Bienvenido a CreaBits, un espacio de aprendizaje, crecimiento, promoción y prevención de la salud mental, con Juliet Reyes y Camilo Cartagena. Hola, hola gente bonita, bienvenidos a este episodio. El día de hoy quiero comentarles que estoy acompañada de Tatiana Vargas y Camilo Cartagena. Hola colegas, ¿cómo están? Hola Juliet, hola Tatiana, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hola Juliet, hola Camilo, muy bien, muchas gracias por este espacio nuevamente, me alegra saludarlos. Bueno colegas, el día de hoy hemos titulado esto La familia como primera escuela. Y quiero comentarles una frase que dice mi abuela y es: la educación viene de casa. Y hace referencia, pues, a esta educación de ciertos valores, de actitudes, de conductas que comienzan en el hogar. Y es justamente de esa educación a la que nos vamos a referir a lo largo de este episodio. Muchas veces escuchamos ese profesional, no quiero nombrar profesiones, como ese profesional no saluda, no se despide, no pide el favor, como que incomoda. Muchas veces esto nos hace reafirmar que la educación no se compra, no se paga, sino que es la que nos inculcan en casa, que es totalmente gratuita. Empecemos. ¿Por qué se dice que la familia es nuestra primera escuela? Yo pienso que esto se dice porque evidentemente es el primer círculo social que tú tienes, ¿sí? El primer contacto que tú tienes cuando naces, pues evidentemente es tu mamá o la persona que te dio a luz. Y a partir de ahí, las personas que van a convivir contigo, pues son tu primer círculo social. Entonces, es imposible que no haya alguna influencia sobre tu vida y en este primer contexto que tienes, desde que eres un recién nacido. Y aunque a mí me llama la atención que a veces yo he escuchado comentarios de los adultos como, no le digas esto porque no entiende, está muy chiquito. Ah, no se va a dar cuenta, está muy chiquito. Pero resulta que sí, resulta que sí. Obviamente no es un entendimiento si lo comparamos a nuestra edad adulta, no va a ser el mismo entendimiento que va a tener este niño, este bebé. Pero claramente desde que eres bebé tú ya absorbes absolutamente todo lo que estás viendo, toda esta emoción que la madre está experimentando cuando está amamantando o cuando está cargando a su bebé, o esta reacción que puede tener la mamá cuando el bebé llora, como respuesta emocional que la mamá va a tener. Eso el bebé lo va adquiriendo y lo va absorbiendo. Entonces sí importa. No es como, no entiende. Obviamente no entiende a nivel cognitivo de la misma forma. Algunas personas dicen esta energía ya se va recibiendo, entonces evidentemente eso pasa desde el momento en que el bebé está formándose en el vientre de la madre. Bueno, Tatiana, tienes toda la razón, y es que ahora se ve mucho los casos en que los niños de 5 años, incluso en ocasiones de menos edad, ya empatizan. Lo veo mucho en estos casos donde los papás, la madre o el padre aplica el tema de crianza positiva o crianza respetuosa, en donde les enseñan a identificar como esas emociones de la otra persona. Entonces, mamá, no te pongas triste porque no hay tu sabor de helado, por ejemplo. Podemos ir a buscarlo en otro lado. Esto, verlo en un niño tan pequeño, es sorprendente porque nos está demostrando exactamente lo que tú estás diciendo. Desde pequeños no lo pueden expresar de esta manera, pero en cuanto empiezan a hablar y pueden, van a saber leer a la otra persona. Y se trata acerca de eso, de empatizar, de cómo ellos ven que nosotros resolvemos conflictos, la perspectiva que le podemos dar a los niños de la vida, acerca de la vida. Es como enseñarles con el ejemplo, y vamos a lo mismo de lo que hemos hablado en otros podcasts, y es como ese modelamiento que les estamos dando. No se trata simplemente como de energías. No, el niño no quiere ir a la casa de la abuela porque seguramente siente una energía muy pesada. No, es que seguramente su abuela no le transmite esa confianza también. Y bueno, yo siento también que viene
que todo esto va formándonos desde pequeños en roles también. Si en nuestra casa nuestros padres nos han delegado un rol de tú tienes que ser la responsable ante tus hermanos, tienes que cumplir con estos deberes. Entonces también todo eso va formándonos poco a poco y nos va haciendo lo que somos en la vida adulta prácticamente. Este tema tiene una importancia significativa porque cuando hablamos del rol que desempeña la familia en los aspectos de la vida, empezamos a comprender por qué somos actualmente como somos. Y es que todo tiene una razón de ser. Y entender cómo somos actualmente, indiscutiblemente tiene que ver con las escuelas que atravesamos a lo largo de la vida. Y cuando hago referencia a escuelas es la escuela de la familia, la escuela institucional, la escuela que uno hace con los amigos, la escuela que se hace en el trabajo. Todo es un proceso de escuelas donde uno está en constante aprendizaje. Lo que vamos aprendiendo en cada una de esas escuelas va realizando un aporte para convertirnos en lo que somos hoy. Y sin duda alguna, la que más relevancia tiene es la de la familia porque es la que nos acompaña los primeros años de vida. Entonces, lo que aprendemos allí va a empezar, como lo dijiste tú, Juliet, a moldear y a modelar al adulto de hoy. Entonces, por eso nosotros como adultos ya empezamos a ser un poco más observadores, podemos identificar patrones que decimos como, yo me parezco mucho a mi papá en tal cosa, o yo me parezco mucho a mi mamá en tal otra, y siempre vamos como hacia los factores genéticos, ¿sabes? Porque soy hijo de ellos, no necesariamente es por eso, es porque eso fue lo que aprendiste, eso fue lo que viste cuando estabas pequeño y te acostumbraste a eso. Entonces, indiscutiblemente, tiene muchísima relevancia lo que aprendemos cuando estamos en casa, y lastimosamente no se le da la relevancia que tiene. Ahora con lo que tú dices con respecto a este ejemplo que nos estabas dando, yo diría que muchas veces nos escudamos. No, es que esto lo saqué de mi papá, lo saqué de mi mamá. Pero en realidad somos totalmente libres de reaprender, de dejar eso a un lado y decir, bueno, si eso no está bien hecho, si no está bien que tenga esta actitud, esta conducta o esta forma de ser, puedo aprender a hacer lo correcto. Quiero decir que es verdad que no escogemos la familia. Nadie ha escogido a sus padres, nadie ha escogido a sus hermanos, pero quizás en ocasiones hay padres que ni siquiera escogen ser padres, ni siquiera lo planean. Es allí donde existe una carencia de herramientas de cómo enseñarles a actuar, cómo enseñarles a identificar esas emociones y yo misma ni siquiera sé identificarlas. Y bueno, básicamente es no los escogemos, pero tampoco estamos atados a ser como ellos son. Sabemos que muchas de nuestras actitudes, de nuestros valores vienen de allí, pero también podemos cambiarlas. Sí, y tú dices algo muy importante y es que también puedes reaprender, ¿sí? Y para ese reaprender yo primero necesito desaprender y eso cuesta mucho, o sea, no, nunca te enseñan cómo hacer eso. Entonces, por ejemplo, si yo crecí en un ambiente familiar donde se hablan con muchas groserías, aunque sea de broma a veces, tal vez hoy yo a esta edad digo, hey, yo no quisiera repetir eso con mi familia, ¿sabes? O con mis hijos, porque siento que ya es como que se falta el respeto o bueno, cualquiera que sea la razón. Entonces, desaprender eso que tú por tantos años tuviste en casa es complicado, es difícil. Yo quiero compartirles un poquito de mi experiencia en este tema porque, bueno, yo aquí en Estados Unidos yo vine a hacer un programa de au pair, que es como un programa para niñeras, y yo me involucré mucho, o sea, tuve una conexión muy grande con la bebé que yo cuidaba, y eso me permitió aprender muchas cosas con ella, que vivía todo el día, todo el tiempo, y que dije, cuando yo tenga mi familia, cuando yo tenga mis hijos, yo quiero hacer esto, yo quiero, y comencé a raíz de cuidarla a ella, yo comencé a seguir páginas que enseñan, que te dan herramientas, que te explican como pautas de crianza, y me fascina ahora seguir ese contenido.
aunque no soy mamá todavía, pero con la bebé que cuidaba, lo comenzaba a poner en práctica. Y aunque no es mi hija, yo veía resultados. Y para mí era impresionante y decía, wow, qué lindo es poder impactar así la vida de un bebé, de un niño. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes también mencionaban, de modelar el comportamiento para los niños, para los bebés, es clave. O sea, y eso primero tiene que ser un trabajo nuestro como adultos y en este caso como papás para lograr modelar correctamente. Porque si yo primero no me autoevalúo, si primero yo no me sé autorregular, ¿cómo yo voy a enseñarle esto a este bebé o a este niño? Entonces, por ejemplo, la bebé cuando llegaba a la parte de tomar su siesta, de dormir, a veces era fácil, a veces era difícil y no quería y lloraba. Entonces, fue un proceso un poco difícil, pero más no por ella, no por la bebé, sino por su papá, porque él tenía este concepto de déjala llorar, déjala que llore, se va a cansar y se va a dormir. Yo, desde el conocimiento que tengo, yo decía, no, y yo me sentía muy mal y decía, no la voy a dejar llorar. Tuve un día que sentarme con él, le expliqué y él se quedó como, ok, yo no sabía nada de eso. Ok, hazlo como tú piensas que va a funcionar y si funciona me dices y yo lo voy a hacer. Y yo como, ok, y empecé, o sea, no de que, entonces yo estaba con la bebé y obviamente va a llorar, ella tiene que aprender las rutinas, pero yo no la dejaba sola, yo estaba con ella, ¿sabes? Como la acompañaba en su llanto y funcionaba, ¿sabes? Como con el tiempo funcionaba y aunque la niña sí lloraba a veces, aún así ella sentía que yo estaba con ella y le permitía llorar. Y el papá se dio cuenta y él comenzó a hacer lo mismo. Entonces es algo que influye muchísimo y el mensaje que le damos al niño y a la niña es como, si lloro mi mamá no está, cuando lloro mi papá no está y estoy desprotegida. No, está bien llorar. O a veces estos mensajes estas frases que le decimos a veces a los niños como, ay, no llores por eso es una bobada, por eso no se llora. Eso es poderosísimo. Esas frases son muy poderosas. Entonces, después de años tenemos un adolescente que no te habla de lo que siente y el papá está como, ay, pero usted no dice lo que siente. ¿Cómo yo le voy a decir a mi adolescente eso? Le voy a cuestionar eso. Si yo de niño no le permitía llorar, porque le hacía creer que llorar estaba mal. Retomando un poco lo que están planteando las dos, efectivamente se tienen que empezar a romper patrones. Si nos ponemos a analizar de manera muy objetiva, nos vamos a dar cuenta que los patrones se tienden a quebrantar generacionalmente, es decir, si vemos en retrospectiva cómo eran los bisabuelos, los abuelos, nuestros papás y cómo somos hoy, en tu caso que tienes la perspectiva de no tengo hijos, pero yo sería de cierta forma, nos vamos dando cuenta cómo el patrón en algún punto se va debilitando y cambia. Lo ideal no sería esperar generación a generación a que el patrón cambie, sino tomar la determinación de romper el patrón. Cuesta, evidentemente, pero no porque hayamos aprendido algo quiere decir que eso que aprendimos esté bien. Y entonces es empezar a identificar qué es a nuestra percepción y nuestro libre albedrío como seres humanos lo que nos parece correctos. O sea, identificar, hacer conciencia de nuestras acciones, de nuestros comportamientos y decir, ok, ¿realmente comportarme de esta forma o actuar de ciertas maneras está bien o tengo que replanteármelo y empezar a identificar por qué me comporto así, por qué hago esto y cambiar el patrón, ¿sí? Porque los papás se escudan mucho, como lo decías tú ahora, Tatiana, déjela llorar. Generalmente viene de generaciones atrás donde al niño se le dejaba llorar, efectivamente a él le enseñaron que eso estaba bien y era la misma réplica que estaba teniendo con su hija. Pero al ver que no funciona y que otra persona con conocimientos llegue y le explica, pues están prestos a decir, ok, lo que yo estaba pensando estaba mal o desconocía que había otras opciones porque es que eso fue lo que aprendí y pues nunca tuve la intención de aprender algo diferente. Albert Bandura, que es el padre de todo el tema de la teoría de la imitación, del aprendizaje por imitación, me gusta mucho porque efectivamente el aprendizaje por la observación que se tiene desde la infancia se mantiene a lo largo de la vida. Nosotros, los seres humanos, siempre tenemos como un ideal. Cuando somos niños son nuestros padres y en la medida del tiempo pues tenemos a alguien como que quisiéramos seguir y observamos sus comportamientos y queremos adquirirlos. Y hay algo muy particular en el tema de la crianza y de las relaciones familiares con el niño y la importancia de esta primera escuela, de que celebramos cosas que luego
cuando ya el niño no está tan niño, ya es un adolescente o es un adulto, le reprochamos y le recriminamos desconociendo que nosotros fuimos partícipes de lo que está haciendo en la actualidad. Por poner un ejemplo, hablo de lo que sé directamente en Colombia, hay algo muy común y es, por ejemplo, cuando llega alguien a casa, golpea o llaman por teléfono y envían al niño a que eh, conteste o mire. Y antes de que el niño vaya a contestar o mirar, le dicen como, si es para mí, no estoy. Entonces es como el niño, ok, yo te estoy viendo y tú me estás diciendo que no estás. Y tengo que ir a comunicarle a otra persona que tú no estás. Le estamos enseñando desde pequeño al niño a mentir. Y luego, cuando el niño nos miente, entonces vienen los castigos y vienen los cuestionamientos, pero es que desconocemos que desde niño con estas cosas tan insignificantes a nuestra percepción de adultos le estamos enseñando a que aprenda una conducta que luego vamos a criticarle. Ya entramos a profundidad, vamos a descubrir muchísimas cosas de lo que somos hoy que nos enseñaron de niños, pero es desde estos simples ejemplos identificar cómo esas pequeñas cosas a la percepción del adulto son tan importantes y tan relevantes porque te están enseñando a mentir desde pequeño. Son cosas que sí o sí se deben de tener muy en cuenta porque los niños, repito, tienen como modelo a seguir a sus papás. Entonces lo que sus papás les estén inculcando es lo que los niños van a empezar a adoptar y a replicar. En teoría, la familia debería de ser la que establece esas normas, esas pautas, esas reglas, digamos, que guían, que incitan a la persona, al niño, estamos hablando de niños ahora, pero adultos en el futuro, que les enseña a autogestionarse frente a aspectos o conductas, ya sean positivas o negativas. Entonces, ya estamos hablando de que el deber de la familia quizás se ve un poquito disperso. Les vamos llevando a una contrariedad de esto es lo que debo hacer o esto es lo que no debo hacer. Y bueno, y la familia es eso, un medio para que el ser humano forme sus valores, forme esa esencia de sí, esa esencia mental que cada uno podemos tener. Hay muchas veces yo veo que quizás esta niña o esta adolescente es ansiosa porque su madre lo es. Claro, no es que su madre haya querido enseñárselo, pero se lo transmitió con sus conductas. Por eso es tan importante y hacemos el llamado siempre a primero conócete tú, identifica cuáles son tus emociones, mira en qué estás fallando tú como ser humano, si en realidad esas cosas te están llevando a una vida tranquila, una vida beneficiosa, saludable mentalmente. Y ahí puedes ayudar a tus hijos a formarse. El tema de la contrariedad que estás diciendo me parece fascinante porque no hay que esperar a que sea un adolescente o esté un poco más grande o incluso un adulto para cuestionar esos comportamientos que les estamos enseñando a los niños. Pero, por ejemplo, hay cosas que se me vienen a la mente tan cotidianas y tan normales que ya no aplican solo a Latinoamérica, sino al mundo en general. Cuando los niños, por ejemplo, no quieren compartir y entonces los papás desde su afán de no escucharlo llorar o quejarse o lo que sea, le dicen como, si él no quiere, déjelo, o sea, déle su espacio y él no quiere compartir, pues no pasa nada. En lugar desde pequeño empezar a enseñarle por qué debe hacerlo, por no lidiar con la pataleta que puede llegar después, prefieren empezar a enseñarle, inculcarle que no comparte y entonces luego vienen los cuestionamientos. Retomando lo que estabas diciendo antes, tú mencionaste que muchas de estas decisiones que los papás toman es como para no lidiar con las pataletas, para no desgastarse emocionalmente, pero eso luego te va a cobrar factura cuando estos niños crezcan. Entonces, evidentemente hacer como este alto, comenzar a meditar en lo que dice también Juliet, de pensar en tus emociones como adulto. Eso requiere un trabajo y requiere un esfuerzo emocional. Y es complicado. O sea, no vamos a mentir y decir que es fácil, porque es difícil. Por ejemplo, esta situación que les comenté con la bebé que yo cuidaba, había días que yo no estaba bien y me costaba escucharla llorar y había este instinto que salía de mí de que yo quería que se calle y quería rendirme y quería decir no más, estoy harta. Pero ahí era que yo tenía que regular lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo y decía, no, esto es por un bien de ella, va a funcionar. Y yo tenía que, como, no sé, salirme 2 minutos, tomar un vaso de agua
y entrar a la habitación otra vez con otra actitud. Entonces no es fácil. Y también yo tengo una amiga y cuando yo a veces en mis historias posteo estas cosas de crianza respetuosa, de todo esto que les menciono, ella un día me contestó y me dice como, ay, yo no puedo con eso que tú estás publicando. Un niño, porque la publicación era cómo actuar cuando el niño llora. Entonces ella me decía, yo no puedo con esto, es que yo escucho a un niño llorar y a mí me estresa y yo le quiero pegar. Le dije, te entiendo porque yo era igual. No sé, hace 5 o 6 años atrás, yo escuchaba a un niño llorar o hacer pataleta en la calle y yo decía, esa mamá, ¿por qué no lo educa? Y era la primera que lo juzgaba y que era, ay, qué niño. Pero cuando yo decido ir a terapia por primera vez, así tomármelo en serio como adulta, ahí yo me doy cuenta muchas cosas que yo venía cargando, muchos mitos, muchos preconceptos, y ahí me di cuenta por qué me molestaba que un niño llorara. Y era que cuando yo era pequeña, mi papá era como, es que no entiendo por qué tienes que llorar por todo lo que pasa. Estamos solo hablando porque tienes que llorar. Entonces yo crecí con este concepto de llorar está mal. Llorar está mal. Y comencé a tener esta sensación de rechazo frente al llanto, frente a que una persona llorara, frente a que una persona expresara mucho sus emociones. Entonces yo le compartí esta experiencia a esta amiga y le dije, mira, cuando fui a terapia me di cuenta de esto, y me di cuenta que el problema no es el niño que llora y que hace pataleta, el problema soy yo, que si me incomoda tanto es que yo tengo algo que trabajar adentro y que no tengo la madurez para yo enfrentar lo que este niño está viviendo. Entonces, evidentemente no es un problema del niño, es un problema mío. Ahora, hay un preconcepto de que el niño que hace pataleta es mal criado y es mal educado, lo cual necesitamos racionalizar esto, porque de hecho, hay una de las psicólogas que sigo, que ella es especialista en neurodesarrollo, y ella explica cómo la pataleta para ella es un signo de que un niño es saludable, porque es normal que un niño llore y que un niño haga pataleta. Entonces ella explica que neuronalmente, o sea, un niño no tiene la capacidad de enfrentar la frustración. Entonces cuando el papá pone un límite, el niño no lo sabe comprender y su primera reacción es negarse y llorar y botar toda esta emoción porque no la sabe regular. Entonces es obvio, es una reacción esperable. Entonces no tiene que ver con mal educado. Ahora, ahí ya depende cómo cómo va a gestionar esto el papá y cómo lo va a manejar. Precisamente en el tema de la familia como primera escuela, no solo aprendemos a comunicarnos, a resolver conflictos, sino también a gestionar las emociones. Hay algo que para muchos puede ser muy trillado, pero es una realidad y es el tema de que conceptualmente se tiene la percepción, o se tenía, porque gracias a todo este tema de las nuevas generaciones ha cambiado mucho, y es el tema de que los hombres no lloran. Y efectivamente a los hombres los acostumbraron a no gestionar sus emociones, a no manifestar. Y es por eso que, como lo hablamos en podcasts anteriores, los hombres siempre van como a trabajar solos, porque los enseñaron a no comunicar lo que sentían, sino a trabajarlo solos. Entonces, esa primera escuela, no solo aprendemos a comunicarnos, relacionarnos, sino que también es necesario que empiecen a aprender a expresar las emociones. Cuando las manifiesten, nosotros como adultos, acompañarlos para que empiecen a identificar qué les está pasando. Entonces, a enseñarles qué están pensando, qué están sintiendo. Es necesario que le empiecen a poner un nombre, que empiecen a identificar las respuestas que están teniendo y las repercusiones que esas respuestas van a tener para ellos. Y entonces eso va a hacer que ellos tengan un reconocimiento sobre lo que sienten. Y generalmente lo que hacemos es lo contrario, invalidar. Siempre con frases como no llore porque llora, eso no es para tanto, eres un exagerado. Y eso no solo aplica para los niños, eso también va para la adolescencia, incluso para la vida de adultos. Y el hecho de que para ti eso no sea relevante o importante no quiere decir que para la persona no tenga un nivel de importancia más significativo y que no lo afecte. O sea, todos percibimos la misma situación de maneras muy distintas y las abordamos y las enfrentamos de formas totalmente diversas. Entonces, hay que ser muy empáticos y hay que validar a la otra persona, entender su posición y no juzgar o invalidar sus sentimientos, porque estamos en una sociedad que tiende mucho a invalidar al otro. Entonces no solo aplica para los niños, que se les invalida lo que sienten,
sino también para los adultos y los jóvenes. Ahora quiero que hablemos un poco acerca de cómo llega a influir la familia, o sea, en qué aspectos, porque no solamente la familia nos dicta valores, sino que también siento que la familia se basa en unas normas sociales, en unas normas culturales. Por ejemplo, lo que tú estás dando, Tatiana, ahora, de este niño, si llora en la calle, pues está haciendo pataleta y no lo educan bien. Y eso es algo que culturalmente lo tenemos muy arraigado, pero también está esa parte de que nuestros padres también fueron niños, también fueron educados, también tienen sus bases. Entonces ya hablamos de que ellos también tienen esas bases, pues obviamente forma a un ser humano. Y claro, ¿cómo viene a influir esto en ese ser humano? Y es que esa persona, yo creo que como todos, al final queremos ser alguien y nos agarramos de esas bases que nos han dado nuestros padres y a lo largo de la vida, como tú lo estás diciendo, Camilo, de esas escuelas que vamos encontrando. Lo que queremos es ser útiles y mejorar nuestra calidad de vida y como luchar por nuestros objetivos propios generalmente. Siento que la familia no solamente está influyendo en esa parte de valores, en esa parte de normas y de límites, sino que también nos está sentando como qué quieres ser tú en un futuro, qué quieres ser tú de adulto, cómo quieres aportar tú a la sociedad, por ejemplo. Técnicamente no estoy muy de acuerdo contigo, porque el tema de la familia, como tú lo acabas de mencionar, más como un tema motivacional, como que la familia está muy preocupada por en qué adulto te vas a convertir en tema de tu propia vida, siempre tratan de influir en las decisiones que tú vas a tomar. Incluso, obviamente, de pequeño debe ser así porque, hombre, estás bajo sus reglas, pero en temas tan puntuales como las carreras universitarias, la mayoría de familias influyen, por lo menos, en lo que tú deberías estudiar para perceptualmente ser alguien en la sociedad. Porque siempre estamos, como tú lo dijiste, Julia, en esa percepción de yo quiero ser alguien socialmente. Y eso es totalmente erróneo, porque siempre estamos en ese nivel educativo de competencia. Tengo que ser más que el resto. Y es fatal. Entonces, las familias, yo creo que deberían de tomar el papel de acompañamiento, que al fin y al cabo es de enseñanza y acompañamiento, pero también dar esa posibilidad de la libertad de, ok, yo te apoyo, toma tus decisiones, te apoyo y te acompaño. Si te caes, te ayuda a levantar, porque al fin y al cabo ellos ya hicieron su escuela y desde sus conocimientos, desde sus aprendizajes, pueden orientar. Una cosa es orientar y otra imponer, otra cosa es tomar decisiones por los adolescentes, ¿sí? De los niños, evidentemente, pues debe ser así. Pero indiscutiblemente, sí considero que la familia, por lo menos las latinoamericanas, no todas funcionan como tú las planteas. Yo creo que es una podría ser actualmente un 50-50, pero hace un par de años era como un 70-30. Camilo, tú habías mencionado algo de romper los patrones. Pienso que eso es la clave de todo y como algo que nos podría ayudar a encerrar todo lo que hemos estado conversando en este podcast, porque tal vez nos podría ser muy útil recordar cómo fue nuestra propia niñez, ¿sí? Recordar como esos sufrimientos que de niño tienes, esas alegrías que como niño tienes, porque cuando crecemos lo olvidamos. Y cuando vemos a otro niño, se nos olvida que nosotros también fuimos ese niño en algún momento. Entonces, partir de ahí, como recordar cómo fue mi niñez para yo decir a hoy que soy adulto, si yo puedo marcar la vida de otro niño de una forma diferente, lo elijo hacerlo y voy a hacer el trabajo interno e individual que tenga que hacer para reproducir eso en este niño, en esta niña, en este bebé, en esta bebé. Entonces, eso me parece que podría un poco encerrar todo lo que hemos conversado y llevarlo a la práctica. Tati, justamente en El Principito hay una frase que dice, todas las personas grandes han sido niños, solamente que lo han olvidado. Efectivamente, de alguna u otra forma, al recordar que fuimos niños y que tenemos heridas, que tenemos cosas por sanar,
evidentemente empezamos a trabajar en ellas y empezamos a transformarnos. Y esa transformación va a llevar, como tú lo planteaste, Tatiana, con tu ejemplo de hace 5 años y en la actualidad, y empezaríamos a cambiar esas conductas y esos comportamientos para beneficiar a las personas de nuestro entorno, principalmente a los niños. Entonces, indiscutiblemente recordar que fuimos niños y que aprendimos y que nos comportamos y que hicimos muchas cosas, nos va a beneficiar, nos va a ayudar a entender a los niños que tenemos aquí y ahora en nuestro entorno familiar. Entonces, indiscutiblemente sí, esa frase y lo que tú estás planeando, Tatiana, es una invitación a eso, a recordar que somos niños. Hay una frase que en este momento no tengo muy clara, pero tiene un contexto así como que a los niños que tienes hoy, trátalos como te hubiese gustado que te trataran a ti cuando eras niño, ¿sí? Porque evidentemente vas a tener mucha más empatía y vas a ser mucho más afectuoso y mucho más cariñoso a la hora de tratar a ese niño porque eso era lo que tú esperabas cuando estabas pequeño. Entonces, es una invitación a que los adultos, en general, que desde las familias que están tratando con niños, que recuerden eso y que los traten como les hubiese gustado ser tratados a ellos cuando eran niños. Bueno, y ya para ir concluyendo este episodio de hoy, llegamos a las cápsulas vitamina. Tatiana, ¿qué tienes por aportar? Quiero sugerir dos cosas. Uno, eduquémonos. Y con educarnos, perdón, no quiero decir que necesariamente tienes que ir y pagar un curso, porque los hay, y qué bueno si tienes los recursos y las posibilidades de hacerlo, pero si no, desde tus redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, hoy en día muchos papás, muchas mamás especialistas en neurodesarrollo, en infancia, comparten sus conocimientos ahí totalmente gratis, por historias, por videos. Sigue esas cuentas, de verdad, es conocimiento gratis y súper importante. Eso, número uno. Y número dos, trabajar en nosotros mismos. Eso es esencial. Procuremos ir a terapia si tenemos la posibilidad, porque de eso depende que tú puedas hacer este trabajo. No hay otra forma. No puedes dar lo que no tienes, así que primero cultívalo internamente para que luego lo puedas dar. Bueno, mi invitación es teniendo en cuenta lo que planteaba Albert Bandura, de que aprendemos por observación a que cuidemos mucho cómo nos comportamos, cómo actuamos y seamos muy cuidadosos con lo que le estamos mostrando a los niños para que ellos de verdad puedan vernos como un ejemplo. Si queremos aportar positivamente en la vida de los niños y que se conviertan en modelos a seguir, nosotros tenemos que ser ese primer modelo. Si nosotros queremos que nuestros niños se conviertan en adultos empáticos, que se aprendan a comunicar, que gestionen bien sus conflictos, que gestionen sus emociones, pues evidentemente tenemos que trabajar en nosotros, como lo plantea Tatiana, y en esa misma medida empezar a enseñarles a ellos cómo hacerlo. Cuidemos lo que hacemos para que ellos aprendan de nosotros cosas buenas. Yo quiero recomendar un libro que se llama Educar en el asombro, de Catherine Lecoulter. Básicamente nos lleva un poco a ver esa sencillez, poder ver la vida un poco como la perciben los niños en primera instancia. Y es que ellos van a ir con esa curiosidad a todo lado. Y a partir de ahí se desprenden muchísimas otras cosas, porque hoy en realidad los padres tienen un reto muy grande en educar con este tema de el inmediatismo, de la tecnología, de mostrar una vida muy cómoda, de mostrar una vida fácil, de que el bienestar quizás está en lo material y que el dinero lo puede todo. Se están creando niños, se están creando adolescentes que no valoran la sencillez de las cosas, la sencillez de la vida. Y este libro nos lleva un poco a centrarnos en los pequeños detalles y a desprendernos de un montón de distracciones materiales que no tienen ningún aporte significativo. Colegas, muchas gracias por sus aportes. Espero poder compartir un espacio tan agradable como el de hoy dentro de muy poco. Hasta la próxima. Bueno, Juliet, nos vemos en un próximo episodio. Tatiana, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este espacio y a todos nuestros oyentes les deseo una feliz semana. Gracias, Juliet, gracias, Camilo. Este tema me gusta mucho y espero
estar con ustedes pronto. Gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y crear el hábito de escucharnos. Somos Creavis.